Hola a todos, saludos a todos los amantes de conocimiento y bienvenidos a nuestro emocionante desafío de cultura general sobre Brasil. Hoy te invitamos a poner a prueba tus conocimientos sobre este país, lleno de historia, tradiciones y belleza. Pero aquí viene la emoción. Hay una regla especial en este desafío. Tendrán solamente 5 segundos para responder cada una de las 25 preguntas que te hemos hecho. Si has escuchado bien, solo 5 segundos. Así que prepárate para pensar rápido y poner a prueba tu agudeza mental. Primera pregunta. ¿Cuál es la capital de Brasil? Respuesta correcta. Brasilia. ¿Sabías que Brasilia, la capital de Brasil, es una de las ciudades más jóvenes del mundo en haber sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Diseñada por el arquitecto Oscar Niemeyer y el urbanista Lúcio Costa, Brasilia fue construida en la década de 1950 con el propósito de ser la nueva capital de Brasil, reemplazando a Río de Janeiro. Su diseño único, que incorpora elementos de planificación urbana modernista, como el diseño en forma de avión. Pregunta número 2. ¿Cuál es el río más largo de Brasil? Respuesta correcta. El río Amazonas. ¿Sabías que el río Amazonas es el río más largo y caudaloso del mundo? Con una longitud aproximada de 7.062 kilómetros, es el segundo río más largo después del Nilo, pero su caudal es el más grande del mundo. El Amazonas transporta aproximadamente el 20% del agua dulce que fluye hacia los océanos de la Tierra y es responsable de aproximadamente el 20%. Pregunta número 3. ¿Cuál es el deporte más popular en Brasil? Respuesta correcta. El fútbol. ¿Sabías que el récord de más goles anotados en un solo partido de fútbol profesional es de 149 goles? Esto ocurrió en un partido disputado el 31 de octubre de 2002 en Madagascar, donde el equipo Asadema derrotó al Stade Olympique Emirne con un marcador final de 149-0. Pregunta número 4. ¿Qué famoso festival se celebra en febrero 9? Respuesta correcta. Rio de Janeiro. ¿Sabías que Río de Janeiro, conocida por su icónica estatua del Cristo Redentor y sus playas de renombre mundial como Copacabana e Ipanema, fue la capital de Brasil hasta 1960? En esa fecha, Brasilia se convirtió en la nueva capital del país. Sin embargo, Río de Janeiro sigue siendo una de las ciudades más importantes y vibrantes de Brasil, famosa por su cultura, su música, sus festivales y su belleza natural impresionante. Pregunta número 5. ¿Qué es la comida típica de Brasil hecha con frijoles y chorizo? Respuesta correcta. Feijoada. ¿Sabías que la feijoada es considerada el plato nacional de Brasil? Se trata de un guiso tradicionalmente preparado con frijoles negros cocidos junto con una variedad de carnes, como cerdo, ternera y embutidos como chorizo y salchichas. La feijoada se sirve típicamente con arroz. Pregunta número 6. ¿En qué ciudad brasileña se encuentra el carnaval más importante de Brasil? Respuesta correcta. Rio de Janeiro. ¿Sabías que Río de Janeiro, comúnmente conocida como Ciudad Maravillosa, Ciudad Maravillosa, es famosa por su espectacular paisaje natural, que incluye montañas cubiertas de vegetación, playas de arena blanca y el icónico Monte del Pan de Azúcar? Esta ciudad brasileña es conocida en todo el mundo por su danza brasileña es conocida por sus exuberantes movimientos. Respuesta correcta. Samba. ¿Sabías que la samba es un género musical y un estilo de baile originario de Brasil, específicamente de la región de Río de Janeiro? Esta forma de expresión cultural tiene sus raíces en las tradiciones africanas, indígenas y portuguesas que se fusionaron en Brasil durante la época colonial. La samba se caracteriza por sus ritmos animados, sus letras que reflejan la vida cotidiana, la alegría y la melancolía. Pregunta número 8. ¿Cuál es la moneda de Brasil?
Respuesta correcta. El real brasileña. ¿Sabías que el real brasileño es la moneda oficial de Brasil y ha sido utilizado desde 1994? El real reemplazó al antiguo cruzeiro como parte de un plan de estabilización económica para controlar la inflación en el país en relación con otras monedas extranjeras. Pregunta número 9. ¿Qué ciudad brasileña es famosa por su gran variedad de centros culturales? Respuesta correcta. São Paulo. ¿Sabías que São Paulo es la ciudad más poblada de Brasil y una de las más grandes del mundo? Con una población de más de 12 millones de habitantes solo en la ciudad y más de 21 millones en su área metropolitana, São Paulo es un importante centro cultural, financiero y económico en América del Sur. Además, São Paulo es conocida por ser una ciudad muy diversa, con una gran mezcla de culturas y etnias. Pregunta número 10. ¿Cuál es la región de Brasil conocida por su gran biodiversidad? Respuesta correcta. Amazonia. ¿Sabías que la Amazonía es la selva tropical más grande del mundo, cubriendo aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados en 9 países de América del Sur: Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y Guayana Francesa? Esta vasta región alberga una biodiversidad extraordinaria, con millones de especies de plantas, animales e insectos, muchos de los cuales aún no han sido descubiertos o estudiados por la ciencia. Pregunta número 11. ¿Cuál es el río más caudaloso de Brasil? Respuesta correcta. Amazonas. ¿Sabías que el río Amazonas es el río más caudaloso del mundo y uno de los más largos? Con una longitud aproximada de 7,062 kilómetros, es el segundo río más largo del mundo después del Nilo. Lo más impresionante es su caudal, que es mayor que el de los siguientes 7 ríos más grandes juntos. Este río atraviesa Sudamérica. Pregunta número 12. ¿Cuál es la montaña más alta de Brasil? Respuesta correcta. Pico de Neblina. ¿Sabías que el Pico de Neblina es el punto más alto de Brasil y se encuentra en la Sierra de Imeri, en el estado de Amazonas? Con una altura aproximada de 2.994 metros sobre el nivel del mar, este pico es parte de la cordillera de las Guayanas y se sitúa en la frontera entre Brasil y Venezuela. El Pico de Neblina es conocido por su remota ubicación y su difícil acceso, lo que lo convierte en un destino desafiante para los montañistas y aventureros. Pregunta número 13. ¿Qué famoso monumento natural se encuentra en un conjunto de cataratas? Respuesta correcta: las cataratas de Iguazú. ¿Sabías que las cataratas del Iguazú, ubicadas en la frontera entre Argentina y Brasil, son consideradas una de las maravillas naturales del mundo? Con más de 275 saltos de agua distribuidos en un área de aproximadamente 2,7 kilómetros de ancho, las cataratas del Iguazú son uno de los conjuntos de cascadas más impresionantes y espectaculares del planeta. La cascada más grande, conocida como la Garganta del Diablo. Pregunta número 14. ¿Cuál es la isla más grande de Brasil? Respuesta correcta. Isla de Marajó. ¿Sabías que la isla de Marajó, ubicada en la desembocadura del río Amazonas en Brasil, es la isla fluvial más grande del mundo? Con una superficie de aproximadamente 40,100 kilómetros cuadrados, la isla de Marajó es casi del tamaño de Suiza. Esta isla única es conocida por su biodiversidad, sus extensas áreas de selva tropical. Pregunta número 15. ¿Quién fue el primer presidente de Brasil? Respuesta correcta. Deodoro da Fonseca. ¿Sabías que Manuel Deodoro da Fonseca fue el primer presidente de Brasil? Fue un militar y político brasileño que desempeñó un papel crucial en la proclamación de la República Brasileña en 1889. Después de la proclamación, Deodoro da Fonseca fue elegido como el primer presidente provisional. Pregunta número 16.
¿Quién fue el presidente de Brasil en 1936 y 1961? Respuesta correcta. Juscelino Kubitschek. ¿Sabías que Juscelino Kubitschek fue el presidente de Brasil entre 1956 y 1961 y es conocido por su lema de campaña 50 años en 5? Durante su mandato, Kubitschek implementó el Plan de Desarrollo, que tenía como objetivo promover el crecimiento económico y modernizar Brasil en diversos aspectos, incluyendo la construcción. Pregunta número 17. ¿Cuál es la maravilla del mundo de Brasil? Respuesta correcta. El Cristo Redentor. ¿Sabías que en 2007, el Cristo Redentor fue incluido en la lista de las nuevas 7 maravillas del mundo, un reconocimiento que destacó su importancia cultural, histórica y turística a nivel mundial? Dada su ubicación en la cima de una montaña expuesta a las condiciones climáticas, el Cristo Redentor ha sido alcanzado por rayos en varias ocasiones. Para proteger la estatua de daños por tormentas eléctricas, se instaló un sistema de pararrayos en 2008. Pregunta número 18. ¿Quién fue el presidente de Brasil desde 2003 hasta 2011 que es ampliamente reconocido por su ayuda a la reducción de la inflación? Respuesta correcta. Luiz Inácio Lula da Silva. ¿Sabías que Lula fue elegido presidente de Brasil en 2002 y se desempeñó en el cargo durante 2 mandatos consecutivos, hasta 2010? Durante su presidencia, implementó políticas para reducir la pobreza y promover la inclusión social, ganándose elogios tanto a nivel nacional como internacional. Pregunta número 19. ¿Quién es el actual presidente de Brasil? Respuesta correcta. Luiz Inácio Lula da Silva. Si bien Lula es ampliamente elogiado por sus políticas sociales que ayudaron a sacar a millones de brasileños de la pobreza, también enfrenta críticas y controversias. En 2018, fue condenado por corrupción y lavado de dinero en relación con el escándalo de corrupción conocido como Lava Jato. Pregunta número 20. ¿Cuál fue el año de la independencia de Brasil? Respuesta correcta 1822. ¿Sabías que Brasil declaró su independencia de Portugal el 7 de septiembre de 1822? Este día se celebra como el Día de la Independencia en Brasil. La independencia de Brasil fue el resultado de una serie de factores, incluida la creciente insatisfacción de los brasileños con el dominio portugués, así como los intereses económicos y políticos. Pregunta número 21. ¿Quién fue el líder militar que proclamó la independencia de Brasil? Respuesta correcta. Don Pedro I. ¿Sabías que cuando su padre regresó a Portugal en 1821, dejando a Pedro como regente, Brasil estaba en proceso de obtener una mayor autonomía de Portugal? Pedro jugó un papel importante en este proceso y finalmente proclamó la independencia de Brasil el 7 de septiembre de 1822. Pregunta número 22. ¿Cuál era el nombre de la dinastía que gobernó a Brasil en la era del coloniaje? Respuesta correcta. La dinastía de los Braganza. ¿Sabías que la dinastía de los Braganza, que gobernó Portugal desde el siglo XVII hasta el siglo XX, tuvo un papel importante en la expansión y colonización de Brasil? Los Braganza establecieron el dominio colonial portugués en Brasil. Pregunta número 23. ¿Quién fue el último emperador de Brasil que gobernó durante 1831 hasta 1889? Respuesta correcta. Dom Pedro II. ¿Sabías que Pedro II de Brasil fue el segundo y último emperador de Brasil, gobernando desde 1831 hasta 1889, año en que fue depuesto en un golpe militar que proclamó la República en Brasil? Pregunta número 24. ¿Quién abolió la esclavitud en Brasil?
Respuesta correcta. Princesa Isabel. ¿Sabías que la princesa Isabel de Brasil, como regente del país en ausencia de su padre, el emperador Pedro II, firmó la Ley Áurea el 13 de mayo de 1888, que abolió formalmente la esclavitud en Brasil? Esta medida histórica puso fin a más de 3 siglos de esclavitud en el país y convirtió a Brasil en la última nación del continente americano en abolir la esclavitud. Pregunta número 25. ¿Qué evento marcó el inicio de la República? Respuesta correcta. La independencia de Brasil. ¿Sabías que la independencia de Brasil se proclamó el 7 de septiembre de 1822, pero no fue un proceso violento como en otras colonias americanas? En cambio, la independencia de Brasil se logró principalmente a través de negociaciones políticas y diplomáticas entre la corona portuguesa y la élite brasileña. Pedro de Alcántara, el príncipe heredero de Portugal y Brasil, proclamó la independencia en un acto conocido como el Grito del Ipiranga a orillas del río del mismo nombre en Sao Paulo. Este evento marcó el comienzo de la separación de Brasil de Portugal, aunque el reconocimiento oficial por parte de Portugal se logró después de un periodo de tensiones y negociaciones. Esperamos que hayas disfrutado de este desafío de cultura general sobre Brasil. ¿Cómo te fue? ¿Lo lograste responder todas las preguntas dentro del límite de tiempo? Déjanos tus respuestas en la cajita de comentarios, comparte tus resultados con nosotros. Si te gustó el video, deja un gran like, suscríbete para recibir una dosis de cultura general y ante todo, esperen el nuevo video que nosotros vamos a darles. Sin más, ante todo, chao.